¿Sabías que un sultán logró aplastar a Europa y humillar a los reyes cristianos? Descubre la fascinante historia de su ascenso imparable. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. La historia de Osman I comienza en un contexto de inestabilidad y fragmentación. Nacido en 1258, Osman era un líder carismático que soñaba con unificar a las tribus turcas y expandir su influencia. Desde joven mostró habilidades excepcionales en la guerra y la diplomacia, lo que le permitió ganar el respeto de sus seguidores. Su visión era clara: establecer un estado fuerte y cohesionado que pudiera resistir las amenazas externas. Osman I no solo era un guerrero, también era un estratega. Comprendía la importancia de forjar alianzas con otros líderes y tribus. Utilizaba su astucia para negociar y, al mismo tiempo, expandir su territorio. Su habilidad para unir a los pueblos bajo su mando fue fundamental para la creación del Imperio Otomano. Cada victoria en batalla no solo aumentaba su poder, sino que también cimentaba su legado. El legado de Osman I se extiende más allá de sus conquistas. Fundó un sistema administrativo que permitió la cohesión del imperio. Promovió la justicia y la prosperidad, lo que atrajo a más personas a unirse a su causa. Su visión de un imperio inclusivo y diverso sentó las bases para lo que sería uno de los imperios más grandes de la historia. Osman I es recordado no solo como un conquistador, sino como un visionario. La conquista de Constantinopla en 1453 fue un hito que transformó el mapa de Europa. Bajo el mando del sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador, el Imperio Otomano lanzó un asedio monumental a la ciudad. Constantinopla, con sus imponentes murallas y su rica historia, era considerada la joya del mundo cristiano. El sultán, decidido a expandir su imperio, utilizó innovadoras tácticas militares y una poderosa artillería, incluyendo enormes cañones que podían derribar las antiguas murallas de la ciudad. El asedio duró casi 2 meses, y la resistencia de los defensores, liderados por el último emperador bizantino, Constantino XI, fue heroica. Sin embargo, la superioridad numérica y la estrategia de los otomanos comenzaron a inclinar la balanza. El 29 de mayo, tras un intenso bombardeo, las murallas finalmente cedieron. La entrada triunfal de Mehmed II en la ciudad marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio de una nueva era de dominio otomano en Europa. La caída de Constantinopla no solo significó la expansión territorial del Imperio Otomano, sino que también tuvo profundas repercusiones culturales y religiosas. La ciudad se convirtió en la nueva capital del imperio, y su rica herencia se fusionó con la cultura otomana. Este evento no solo humilló a los reyes cristianos de Europa, sino que también alteró las rutas comerciales y la dinámica de poder en el continente, estableciendo a los otomanos como una fuerza imparable en la historia. Mehmed II, conocido como el Conquistador, fue un maestro en el arte de la guerra. Su estrategia se basaba en la combinación de astucia y fuerza bruta. Utilizaba la artillería de manera innovadora, introduciendo enormes cañones que podían derribar las murallas de Constantinopla. Esto no solo sorprendió a sus enemigos, sino que también cambió para siempre la forma en que se libraban las batallas en la época. Además, Mehmed II implementó tácticas de engaño. En el asedio de Constantinopla, hizo creer a los defensores que su ejército era más grande de lo que realmente era, utilizando maniobras y movimientos estratégicos. Esta táctica psicológica desestabilizó a los cristianos, permitiendo que sus fuerzas avanzaran con más confianza y determinación. La logística también fue clave en sus campañas.
Mehmed II aseguraba que sus tropas estuvieran bien abastecidas y organizadas. La movilidad de su ejército, junto con su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos, le permitió conquistar territorios rápidamente. Su enfoque metódico y disciplinado fue fundamental para su éxito en Europa. Finalmente, su habilidad para forjar alianzas y utilizar la diplomacia fue igualmente notable. Mehmed II no solo conquistaba mediante la fuerza, sino que también sabía cuándo negociar. Esto le permitió consolidar su poder y expandir su imperio sin necesidad de conflictos constantes, asegurando así su legado como uno de los más grandes sultanes de la historia. Con la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos no solo habían conquistado una ciudad, sino que también habían abierto las puertas de Europa. Desde ese momento, su ambición por expandir su dominio se intensificó. Mehmed II, con su astucia militar, comenzó a dirigir sus miradas hacia los Balcanes, donde los reinos cristianos eran vulnerables y estaban divididos. Las estrategias otomanas se centraban en aprovechar estas divisiones, utilizando alianzas y tácticas de guerra psicológica para debilitar a sus enemigos. Las campañas otomanas comenzaron a arrasar con los reinos balcánicos. En 1459, la ciudad de Serbia cayó ante el poder otomano, y en 1463, Bosnia fue conquistada. Cada victoria no solo expandía el territorio, sino que también servía como un mensaje claro a los demás reinos cristianos. La fuerza otomana era imparable. Las tropas otomanas, bien organizadas y armadas con la última tecnología militar, se movían como un torrente, dejando a su paso una estela de miedo y asombro. A medida que los otomanos avanzaban, también lo hacía su influencia cultural y religiosa. Las ciudades conquistadas se convertían en centros de intercambio cultural, donde la arquitectura otomana comenzaba a mezclarse con las tradiciones locales. Esta expansión no solo era militar, era un proceso de asimilación que transformaba la identidad de los pueblos europeos bajo su control. La fe islámica se extendía, y las estructuras administrativas otomanas se establecían, creando un nuevo orden en la región. El ascenso otomano hacia Europa no solo fue un fenómeno militar, sino también un cambio de paradigma en la política europea. Los reyes cristianos, temerosos de la amenaza otomana, comenzaron a formar coaliciones, pero la falta de unidad entre ellos solo facilitaba el avance otomano. Cada batalla ganada por los otomanos era un recordatorio de que la era de los reinos cristianos estaba siendo desafiada, y la influencia otomana se sentía cada vez más fuerte en el continente. La batalla de Mohacs, librada en 1526, fue un punto de inflexión crucial en la historia de Europa. En este enfrentamiento, el ejército otomano, liderado por el sultán Suleimán el Magnífico, se enfrentó al reino de Hungría. La estrategia otomana fue brillante, utilizando la movilidad de sus tropas y la artillería avanzada para desestabilizar al enemigo, mientras los húngaros, bajo el mando del rey Luis II, se preparaban para la batalla. La desventaja numérica y la falta de cohesión en sus filas jugaron en su contra. La batalla comenzó con un intenso intercambio de artillería. Los otomanos, con su superioridad en cañones, lograron romper las líneas húngaras. A medida que la batalla avanzaba, la infantería otomana, bien entrenada y disciplinada, comenzó a rodear a las fuerzas húngaras. La falta de preparación y la sorpresa de la ofensiva otomana fueron factores decisivos que llevaron a la derrota húngara. En cuestión de horas, el ejército de Luis II se desmoronó, y el rey, atrapado en la confusión, encontró su trágico final. La victoria en Mohacs no solo significó la caída de Hungría,
sino que también abrió las puertas a la expansión otomana en Europa central. Suleimán, al ver el campo de batalla, supo que había dado un golpe devastador a los reinos cristianos. Esta victoria cimentó su reputación como uno de los más grandes conquistadores de la historia. La derrota húngara fue un duro golpe para la cristiandad, marcando el inicio de un periodo de dominación otomana en la región que duraría décadas. El sultán Suleimán el Magnífico, conocido como el Legislador, llevó al Imperio Otomano a su apogeo. Bajo su liderazgo, el imperio no solo se expandió territorialmente, sino que también floreció culturalmente. Suleimán promovió las artes, la arquitectura y la poesía, convirtiendo a Estambul en un centro cultural vibrante. Su palacio se llenó de artistas y eruditos que buscaban su patrocinio, creando un ambiente de innovación y creatividad. La arquitectura otomana alcanzó nuevas alturas con la construcción de magníficas mezquitas y palacios, como la famosa mezquita Suleimán. Este edificio no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo del poder y la grandeza del imperio. La influencia de Suleimán se extendió más allá de las fronteras, estableciendo relaciones diplomáticas con potencias europeas y fomentando el comercio. Suleimán también implementó reformas legales que modernizaron el sistema judicial otomano. Su código legal, conocido como el Kanún, equilibraba la ley islámica con la justicia civil, lo que fortaleció la cohesión social dentro del imperio. Esto no solo mejoró la administración, sino que también consolidó su control sobre un vasto territorio diverso. En el ámbito militar, Suleimán lideró campañas exitosas que expandieron el imperio hacia Europa, Asia y África. Su estrategia y habilidades tácticas lo convirtieron en uno de los líderes más temidos de su tiempo. La combinación de su visión cultural y su destreza militar cimentó su legado como uno de los sultanes más grandes de la historia. Durante el reinado de Suleimán, las reformas administrativas transformaron el Imperio Otomano en una máquina eficiente. Implementó un sistema de leyes que no solo regulaba la vida diaria, sino que también buscaba la justicia social. Esto permitió que los ciudadanos sintieran que su voz era escuchada, fortaleciendo la lealtad hacia el sultán. Las innovaciones en la burocracia facilitaron la recaudación de impuestos y la gestión de recursos, lo que a su vez impulsó la economía del imperio. Suleimán también fue un gran mecenas de las artes. Bajo su patrocinio, la arquitectura otomana alcanzó nuevas alturas. La famosa mezquita de Suleimán en Estambul es un testimonio de su visión. Este edificio no solo es una obra maestra arquitectónica, sino que también simboliza la grandeza del imperio. Además, la poesía y la literatura florecieron, con Suleimán mismo escribiendo versos que reflejaban su amor por la cultura y la belleza. Las reformas educativas también fueron clave. Se establecieron escuelas y universidades que promovían el conocimiento en diversas disciplinas. Esto no solo elevó el nivel educativo de la población, sino que también fomentó un sentido de identidad cultural. La mezcla de influencias persas, árabes y turcas creó un ambiente cultural vibrante que resonaba en toda Europa, desafiando las nociones de la época sobre el conocimiento y la civilización. Finalmente, la diplomacia cultural de Suleimán permitió que el Imperio Otomano se convirtiera en un puente entre Oriente y Occidente. Las relaciones con potencias europeas se fortalecieron a través del intercambio cultural y comercial. Esto no solo enriqueció al imperio, sino que también dejó una huella indeleble en la historia, mostrando que la cultura puede ser una poderosa herramienta de influencia y poder. La rivalidad entre Suleimán y los Habsburgo se intensificó a medida que ambos buscaban el control de Europa central. Los Habsburgo
con su vasta influencia en el Sacro Imperio Romano Germánico, representaban una amenaza constante para el Imperio Otomano. Suleimán, consciente de esto, decidió que era momento de actuar y demostrar su poder en la región. En 1526, la batalla de Mohács se convirtió en un punto de inflexión, donde las fuerzas otomanas aplastaron al ejército húngaro, un aliado de los Habsburgo, marcando el inicio de una nueva era de dominación otomana en Europa. Tras la victoria en Mohács, Suleimán no se detuvo. Su mirada se centró en Viena, la joya de Europa Central. En 1529, lanzó un asedio a la ciudad, buscando no solo expandir su territorio, sino también humillar a los Habsburgo. Sin embargo, la resistencia de los habitantes de Viena y la llegada del invierno hicieron que el asedio fracasara. A pesar de esto, la amenaza otomana se sentía en toda Europa, y los reyes cristianos comenzaron a temer por sus tronos. La rivalidad no solo se limitó a batallas, también se libró en el ámbito diplomático. Suleimán utilizó astutamente alianzas y matrimonios estratégicos para debilitar la posición de los Habsburgo. Mientras tanto, los reyes cristianos intentaban unir fuerzas para frenar el avance otomano. Esta lucha por el control de Europa Central se convirtió en un juego de poder, donde cada movimiento podía cambiar el destino de naciones enteras. La diplomacia otomana fue una herramienta clave en la expansión del imperio. Suleimán, astuto y estratégico, entendía que las alianzas podían ser tan poderosas como un ejército. A través de tratados con potencias europeas, buscaba debilitar a sus enemigos y fortalecer su posición en el continente. Por ejemplo, estableció relaciones con Francia, un movimiento que sorprendió a muchos. Al hacerlo, no solo aseguraba un aliado en el oeste, sino que también enviaba un mensaje claro a los Habsburgo. El sultán no estaba solo en su lucha por el control de Europa. Los tratados que firmó no eran meras formalidades, eran pactos que cambiaban el equilibrio de poder. Con cada alianza, Suleimán lograba que sus adversarios se distrajeran entre sí. En una época donde la guerra era constante, la diplomacia se convertía en un campo de batalla en sí mismo. Las cartas y embajadas eran tan importantes como las espadas y los cañones. Además, la habilidad de Suleimán para negociar y mantener relaciones diplomáticas con diferentes naciones le permitió consolidar su imperio y expandir su influencia. Las estrategias de Suleimán no solo se limitaban a alianzas, también utilizaba la diplomacia para sembrar discordia entre sus enemigos. Al ofrecer apoyo a nobles descontentos en territorios rivales, debilitaba la unidad de sus oponentes. Este enfoque multifacético le permitió a los otomanos mantener una posición dominante en Europa, mientras que los reyes cristianos luchaban por mantener sus propias coronas. La astucia de Suleimán en el arte de la diplomacia fue, sin duda, una de las claves de su éxito. La Guerra de los 30 años fue un conflicto devastador que sacudió Europa, y el Imperio Otomano, bajo el liderazgo de Suleimán, tuvo un impacto significativo en este escenario. Aunque los otomanos no participaron directamente en la guerra, su presencia en el continente influyó en las alianzas y estrategias de los países europeos. La amenaza otomana era constante, y esto llevó a muchas potencias a reconsiderar sus posiciones y formar coaliciones. Los reyes cristianos, conscientes de la fuerza del imperio, buscaron alianzas entre ellos para contrarrestar la influencia otomana. Esta dinámica hizo que la guerra no solo fuera una lucha religiosa, sino también un juego de poder, donde el Imperio Otomano se convirtió en un actor clave en las decisiones políticas de Europa. La diplomacia otomana, aunque sutil, se sentía en cada rincón del conflicto. A medida que la guerra avanzaba,
La posibilidad de una intervención otomana se convirtió en un tema recurrente. Los líderes europeos temían que Suleimán pudiera aprovechar la confusión para expandir aún más su imperio. Esta presión llevó a un aumento en la militarización y a la creación de nuevas alianzas, lo que alteró el equilibrio de poder en Europa. La sombra del sultán se cernía sobre cada estrategia militar. Finalmente, aunque el Imperio Otomano no fue un participante directo en la Guerra de los 30 años, su influencia fue innegable. La guerra no solo transformó el mapa de Europa, sino que también dejó una marca profunda en la percepción del poder otomano. La figura de Suleimán se convirtió en un símbolo de fuerza y estrategia, recordando a Europa que el imperio estaba siempre al acecho, listo para aprovechar cualquier debilidad. La batalla de Lepanto, que tuvo lugar en 1531, fue un momento crucial en la historia naval entre los cristianos y los otomanos. En este enfrentamiento, la flota cristiana, compuesta por barcos de diversas naciones europeas, se unió para hacer frente a la poderosa armada otomana. El ambiente estaba cargado de tensión, ya que ambos bandos sabían que el resultado de esta batalla podría cambiar el rumbo de la guerra en el Mediterráneo. Los otomanos, liderados por el almirante Ali Pasha, confiaban en su superioridad naval. Sin embargo, la coalición cristiana, bajo el mando del duque de Medina Sidonia, se preparó meticulosamente. El 7 de octubre, las dos flotas se encontraron en el Golfo de Patras. La batalla comenzó con un estruendo de cañones y el choque de espadas, mientras los barcos se movían en una danza mortal sobre las aguas. A medida que la batalla avanzaba, los cristianos demostraron una valentía impresionante. Con tácticas innovadoras y una determinación feroz, lograron desmantelar la armada otomana. La victoria cristiana en Lepanto no solo fue un triunfo militar, sino también un símbolo de resistencia contra la expansión otomana en Europa. Este giro en la historia naval marcó el inicio de un cambio en el equilibrio de poder en el Mediterráneo. En 1683, Viena se convirtió en el epicentro de una lucha titánica. El sultán otomano, Mehmed IV, lanzó un asedio masivo contra la ciudad, decidido a expandir su imperio. Las murallas de Viena, robustas y antiguas, se erguían como un símbolo de resistencia. Tú puedes imaginar la tensión en el aire, el sonido de los cañones resonando mientras los otomanos intentaban romper la defensa cristiana. Los defensores, liderados por el valiente conde Ernst Rüdiger von Starhemberg, se preparaban para lo peor. Cada día que pasaba, la situación se volvía más crítica, las provisiones escaseaban y la moral de los soldados fluctuaba. Sin embargo, la determinación de los vieneses nunca flaqueó. Tú podrías sentir la desesperación, pero también la esperanza que surgía entre ellos. La llegada de los refuerzos polacos, liderados por el rey Juan III Sobieski, fue un punto de inflexión. En una maniobra audaz, decidieron atacar a los otomanos por la retaguardia. Tú puedes imaginar la sorpresa en los rostros de los soldados otomanos cuando vieron a sus enemigos atacando desde el flanco. Fue un momento decisivo que cambiaría el rumbo de la historia. El 12 de septiembre de 1683, la batalla culminó en una victoria aplastante para los cristianos. La derrota otomana en Viena no solo detuvo la expansión del imperio, sino que también encendió un nuevo espíritu de resistencia en Europa. Tú puedes sentir el alivio y la celebración en las calles de Viena, donde la victoria se convirtió en un símbolo de unidad y fuerza contra la opresión. La caída de los reyes cristianos fue un espectáculo que dejó a Europa atónita. Los otomanos, liderados por el astuto sultán Mehmed IV,
No solo desafiaron a las monarquías, sino que las humillaron en su propio terreno. Imagina la escena. Los nobles europeos, acostumbrados a la gloria y el poder, se vieron obligados a presenciar cómo sus ejércitos eran derrotados por un enemigo que consideraban inferior. La victoria otomana en Viena fue solo el principio de un ciclo de humillaciones que marcaría la historia. Las victorias otomanas no solo se limitaron a batallas. Cada conquista era un golpe directo a la imagen de los reyes cristianos. Las ciudades caídas, como Budapest y Buda, se convirtieron en símbolos de la impotencia europea. Los reyes, que una vez se creyeron invulnerables, comenzaron a temer por sus coronas. La propaganda otomana se propagó como un fuego, burlándose de la nobleza cristiana y presentando a sus líderes como ineptos y débiles. Las humillaciones continuaron cuando los otomanos exigieron tributos y condiciones que los reyes cristianos no podían ignorar. La presión se intensificó y muchos monarcas se vieron obligados a negociar con sus enemigos. La imagen de un rey poderoso se desvanecía y en su lugar surgía la figura de un líder que debía rendirse ante la fuerza otomana. Este cambio de poder alteró el equilibrio en Europa y sembró las semillas de la desconfianza entre las naciones cristianas. Así, el ascenso otomano no solo fue un triunfo militar, sino un golpe psicológico que resonó en toda Europa. Las monarquías cristianas, una vez orgullosas y dominantes, se encontraron en una encrucijada. La caída de sus reyes no fue solo una derrota en el campo de batalla, sino una lección de humildad que cambiaría el rumbo de la historia. Los otomanos habían demostrado que podían desafiar y humillar a los más poderosos, y el eco de esa verdad resonaría durante generaciones. La vida en el Imperio Otomano era un mosaico vibrante de culturas y tradiciones. En las bulliciosas calles de Estambul, tú podrías escuchar el canto de los vendedores ambulantes, ofreciendo especias exóticas y dulces deliciosos. La diversidad étnica era palpable, con turcos, árabes, griegos y armenios coexistiendo, cada uno aportando su propio sabor a la vida cotidiana. Las mezquitas, con sus impresionantes cúpulas y minaretes, dominaban el horizonte, sirviendo como centros de oración y comunidad. La cultura otomana también florecía en las artes. La música, la poesía y la danza eran esenciales en la vida social. En los palacios, los sultanes organizaban elaboradas fiestas donde músicos y bailarines entretenían a la nobleza. La literatura, influenciada por las tradiciones persas y árabes, producía obras maestras que aún resuenan hoy. La caligrafía, considerada un arte supremo, adornaba los manuscritos y las paredes de las mezquitas, reflejando la devoción y la estética del imperio. La gastronomía también era un reflejo de esta rica diversidad. Platos como el kebab, el baklava y el pilaf eran comunes en las mesas otomanas. Las comidas se compartían en un ambiente familiar, donde la hospitalidad era una virtud. Las tradiciones culinarias variaban de una región a otra, pero siempre mantenían un enfoque en el uso de especias y sabores intensos. La comida no solo alimentaba el cuerpo, sino que también unía a las personas en celebraciones y festividades. La vida cotidiana también estaba marcada por la religión. El Islam era la fe predominante y las prácticas religiosas influían en todos los aspectos de la vida. Las oraciones diarias, el ayuno durante el Ramadán y las festividades religiosas eran momentos clave que unían a la comunidad. Sin embargo, el imperio también era conocido por su tolerancia hacia otras religiones, permitiendo a cristianos y judíos vivir y practicar sus creencias en relativa paz, lo que contribuía a la cohesión social.
El Imperio Otomano, en su apogeo, se convirtió en el eje central del comercio entre Europa y Asia. Imagina las caravanas de mercaderes que cruzaban sus fronteras, cargadas de especias, sedas y metales preciosos. Tú podrías ver cómo los comerciantes otomanos, vestidos con ropas coloridas, negociaban con sus contrapartes europeas, creando un bullicio constante en los mercados de Estambul. Las rutas comerciales que pasaban por el imperio no solo facilitaban el intercambio de bienes, sino que también eran un crisol de culturas y conocimientos. Las ciudades portuarias como Alejandría y Constantinopla se convirtieron en puntos neurálgicos del comercio internacional. Aquí, los barcos europeos llegaban cargados de productos, mientras que los barcos otomanos zarpaban hacia Occidente con sus tesoros orientales. Este intercambio no solo enriquecía al imperio, sino que también influía en la economía de Europa. Los reyes cristianos, al darse cuenta de la importancia de estas rutas, intentaron establecer sus propios caminos, pero el dominio otomano era difícil de desafiar. Además, el control otomano sobre el comercio de especias y otros productos exóticos les otorgó un poder considerable. Las especias, en particular, eran muy valoradas en Europa, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades conservantes. Tú podrías imaginar cómo los precios de estos productos fluctuaban, dependiendo de la oferta y la demanda, y cómo esto afectaba a la economía europea. La influencia del imperio se extendía más allá de sus fronteras, moldeando las políticas comerciales de las naciones cristianas. El Imperio Otomano, al controlar estas rutas comerciales, no solo se enriqueció, sino que también se convirtió en un símbolo de poder y sofisticación. Las relaciones comerciales que establecieron con Europa fueron fundamentales para su ascenso. Tú puedes ver cómo, a través del comercio, el imperio no solo exportaba productos, sino también ideas y cultura, dejando una huella indeleble en la historia de Europa y el mundo. Las maravillas arquitectónicas del Imperio Otomano son un testimonio de su grandeza y sofisticación. Imagina caminar por las calles de Estambul, donde la majestuosa mezquita de Suleimán se alza con sus imponentes cúpulas y minaretes. Esta obra maestra, diseñada por el arquitecto Mimar Sinan, no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de poder y belleza. Su diseño ingenioso incorpora elementos de la arquitectura bizantina, fusionando lo mejor de ambas culturas. A medida que te adentras en la ciudad, te encuentras con el palacio de Topkapi, donde los sultanes vivieron en opulencia. Sus jardines, llenos de flores exóticas, y sus salas decoradas con azulejos de cerámica brillante, reflejan la riqueza del imperio. Cada rincón cuenta una historia, desde los tesoros hasta las intrigas que allí se tejieron. La arquitectura otomana no solo era funcional, sino que también era un arte que hablaba de la identidad cultural del imperio. Las influencias otomanas se extendieron más allá de sus fronteras. En ciudades como Budapest y Viena, puedes ver cómo la arquitectura otomana dejó su huella. Las mezquitas y baños turcos que se construyeron en estas ciudades reflejan un estilo que combinaba la elegancia con la funcionalidad. Esta fusión de estilos no solo enriqueció el paisaje urbano, sino que también promovió un intercambio cultural que perdura hasta hoy. La arquitectura otomana, con su enfoque en la simetría y la luz, ha influido en muchos estilos arquitectónicos posteriores. Los arquitectos europeos comenzaron a incorporar elementos otomanos en sus propias obras, creando un diálogo entre Oriente y Occidente. Esta mezcla de estilos no solo embelleció las ciudades, sino que también simbolizó un tiempo de conexión y respeto mutuo entre culturas, dejando un legado que aún se aprecia en la actualidad.
La relación entre el Islam y las potencias cristianas durante el auge del Imperio Otomano fue compleja y multifacética. Por un lado, el Islam representaba una fe que desafiaba la hegemonía cristiana en Europa. Los sultanes otomanos, como Suleimán el Magnífico, no solo eran líderes políticos, sino también figuras religiosas que defendían y expandían el Islam. Esto generó tensiones, pero también momentos de cooperación y entendimiento entre ambas culturas. Las cruzadas, por ejemplo, fueron un intento de los reinos cristianos de recuperar territorios perdidos y reafirmar su dominio. Sin embargo, a pesar de los conflictos, hubo intercambios culturales significativos. Las ciudades otomanas se convirtieron en centros de conocimiento, donde se traducían textos griegos y árabes, enriqueciendo así el pensamiento europeo. Este intercambio fue crucial para el Renacimiento. A medida que el Imperio Otomano se expandía, también lo hacía su influencia religiosa. Las potencias cristianas comenzaron a ver al Islam no solo como una amenaza, sino como una religión rica en tradiciones y conocimientos. Esto llevó a un interés renovado en la cultura islámica, que se reflejó en la literatura, la ciencia y el arte de la época. La curiosidad por lo desconocido fue un motor de cambio. Sin embargo, la rivalidad nunca desapareció por completo. Las campañas militares y las alianzas fluctuantes mantenían viva la tensión. Los reyes cristianos, al ver el avance otomano, se unieron en coaliciones para frenar su expansión. Esta dinámica de conflicto y cooperación definió la relación entre el Islam y las potencias cristianas, un juego de poder que moldeó el destino de Europa y Asia durante siglos. A medida que el Imperio Otomano alcanzaba su apogeo, comenzaron a surgir factores que contribuirían a su decadencia. Uno de los más significativos fue la corrupción interna. Muchos funcionarios, más interesados en su propio enriquecimiento que en el bienestar del imperio, comenzaron a desviar recursos y a abusar de su poder. Esto debilitó la estructura administrativa y provocó una creciente insatisfacción entre la población. Otro factor clave fue el estancamiento económico. A pesar de su vasta extensión territorial, el imperio no pudo adaptarse a los cambios en las rutas comerciales. La llegada de nuevas potencias europeas y el descubrimiento de nuevas rutas marítimas llevaron a una disminución del comercio terrestre, que había sido la columna vertebral de la economía otomana. Esto resultó en una falta de ingresos y recursos. La presión militar también jugó un papel crucial. Los constantes conflictos con potencias europeas, como los Habsburgo y los rusos, desgastaron los recursos del imperio. Las derrotas en batallas clave, como la de Lepanto, no solo debilitaron su ejército, sino que también afectaron la moral de la población y de los soldados. La percepción de invulnerabilidad que una vez tuvieron comenzó a desvanecerse. Finalmente, la falta de innovación y adaptación fue un factor determinante. Mientras que Europa avanzaba en ciencia y tecnología, el Imperio Otomano se estancó. La resistencia al cambio en las estructuras militares y administrativas impidió que el imperio se modernizara. Esto dejó a los otomanos en desventaja frente a sus rivales, que estaban armados con nuevas tácticas y armamento más avanzado. El legado de los sultanes otomanos es más que una simple huella en la historia, es una influencia que perdura en la actualidad. Desde la arquitectura impresionante de mezquitas hasta la rica cultura culinaria, su impacto se siente en cada rincón de las sociedades que alguna vez estuvieron bajo su dominio. ¿Sabías que muchas de las tradiciones que consideramos propias en la región del Mediterráneo tienen raíces otomanas? La fusión de culturas que promovieron los sultanes ha dejado un patrimonio invaluable que sigue vivo hoy en día.
La influencia de los sultanes también se extiende a la moda y el arte. Las vestimentas tradicionales que vemos en festivales y celebraciones tienen ecos de la opulencia de la corte otomana. Además, el arte de la caligrafía y la cerámica, que florecieron bajo su reinado, siguen siendo admirados y practicados. Este legado artístico no solo embellece nuestras vidas, sino que también nos conecta con un pasado glorioso que sigue inspirando a artistas contemporáneos. En el ámbito político, el sistema administrativo que establecieron los sultanes ha influido en la gobernanza moderna. Muchos países en la región aún utilizan estructuras que se originaron en el Imperio Otomano. La idea de un imperio multicultural y multiétnico, donde diversas comunidades coexistían, es un concepto que resuena en la política contemporánea. Este legado nos recuerda la importancia de la tolerancia y el entendimiento entre diferentes culturas. Finalmente, el legado de los sultanes se manifiesta en la música y la danza. Los ritmos y melodías que se originaron en la corte otomana han influido en géneros musicales de todo el mundo. Las danzas tradicionales que celebran la historia y la cultura otomana siguen siendo populares en festivales y eventos. Así, la herencia de los sultanes no solo se recuerda, sino que se vive y se celebra en la actualidad, manteniendo viva la memoria de un imperio que, aunque ya no existe, sigue resonando en nuestras vidas. Hoy en día, el ascenso del Imperio Otomano se interpreta desde diversas perspectivas. Historiadores modernos analizan cómo la expansión otomana no solo fue una cuestión de conquista militar, sino también de intercambios culturales y económicos. Este enfoque resalta la importancia de las relaciones diplomáticas que establecieron los otomanos con potencias europeas, lo que permitió un flujo de ideas y bienes que transformó tanto al imperio como a sus vecinos. Además, se ha puesto énfasis en el papel de las mujeres en la corte otomana, quienes a menudo eran influyentes en la política y la cultura. Las sultanas, como Hürrem Sultán, desafiaron las normas de su tiempo y se convirtieron en figuras clave en la historia otomana. Este análisis contemporáneo busca dar voz a aquellas que fueron silenciadas en los relatos tradicionales. Por otro lado, las interpretaciones modernas también abordan la resistencia y las luchas de los pueblos conquistados. Se examina cómo las identidades locales se entrelazaron con la cultura otomana, creando un mosaico de tradiciones que aún perduran. Esto nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia y a entender que el ascenso otomano fue un proceso multifacético que dejó una huella indeleble en Europa y más allá. A lo largo de la historia, varias civilizaciones han desafiado el dominio europeo, cada una con su propio enfoque y motivaciones. Por ejemplo, el Imperio Mongol, bajo el liderazgo de Gengis Khan, logró expandirse rápidamente, conquistando vastas áreas de Asia y Europa. Su estrategia militar innovadora y su capacidad para movilizar grandes ejércitos fueron clave para su éxito, dejando una huella imborrable en la historia europea. Otro ejemplo notable es el Imperio Persa, que en su apogeo se extendió desde el Mediterráneo hasta el Indus. Su sofisticada administración y su riqueza cultural contrastaban con las monarquías europeas de la época. Los persas no solo desafiaron a los griegos en batallas épicas, sino que también influyeron en la política y la economía de Europa a través del comercio y la diplomacia. Además, el Imperio Azteca, aunque geográficamente distante, representó un desafío cultural y militar para los conquistadores europeos. Su organización social, sus avances en astronomía y agricultura, y su rica mitología dejaron una marca profunda en la historia. La llegada de los españoles no solo significó la caída de un imperio, sino también el inicio de un intercambio cultural que transformaría ambos mundos.
Al reflexionar sobre el ascenso del sultán y su impacto en Europa, es crucial entender cómo este periodo moldeó las relaciones entre civilizaciones. No solo se trató de conquistas, sino de un intercambio cultural que transformó la forma en que los europeos veían el mundo. La historia nos enseña que los conflictos no son solo batallas, sino también oportunidades para aprender y evolucionar. Además, este periodo nos muestra la fragilidad del poder. Los reyes cristianos, a pesar de su dominio, se encontraron ante un enemigo formidable que desafiaba sus creencias y su autoridad. Comprender esto nos ayuda a apreciar la complejidad de la historia y cómo las narrativas se entrelazan, revelando que la victoria no siempre está del lado de los que parecen más fuertes. Finalmente, al estudiar este periodo, podemos reconocer patrones que aún persisten en la actualidad. Las tensiones entre culturas, la lucha por el poder y el deseo de expansión son temas recurrentes. Al entender el pasado, podemos abordar el presente con una perspectiva más crítica, evitando repetir errores y fomentando un diálogo más constructivo entre civilizaciones. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.